Hola a todos, aquí nos encontramos con Viviana Hernández, actriz de doblaje. Hola, ¿cómo está? Hola, vale, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. ¿Usted nos podría comentar cómo empezó en todo el mundo del doblaje, o sea, su historia desde su raíz? Bueno, esto empieza desde muy pequeña con una inquietud por el mundo de la voz. Recuerdo que el primer juguete que a mí me regalaron en mi vida era un micrófono y yo empecé primero a cantar y a emitir sonidos que a hablar. Entonces yo andaba por todo lado con mi micrófono feliz. Ya luego, cuando aprendí a hablar bien, hacía como imitaciones de personajes de los dibujitos animados, o me aprendía los comerciales y los grababa en una pequeña grabadorcita cuando existían los cassettes, que yo sé que a ti eso no te tocó porque estás muy chiquita, pero me gozaba mucho esa exploración del mundo de la voz. Y años después, cuando ya me convierto en actriz, viene un momento de mi carrera como de inflexión en el que pienso, bueno, yo quisiera como diversificarme un poco. Ya llevaba mucho tiempo trabajando en teatro y haciendo algunas cosas de televisión, y me encuentro con un taller de doblaje y voz en Centauro Comunicaciones, que ha sido pues mi casa desde que inicié en el doblaje. Y empiezo yo a investigar sobre el doblaje y a reconectar con esa pasión por la voz que yo tenía desde muy pequeña. Y dije, bueno, ¿qué pasa si empezamos un taller en esto y vamos a ver si nos sorprendemos? Y en efecto fue así. Tuve grandes maestros como Raúl Gutiérrez y Lucerito Gómez, que ya no nos acompañan en este plano, pero que fueron increíbles y compartieron con mucha generosidad todo su conocimiento. Y en ese taller pues aprendí las herramientas básicas del doblaje, profundicé en muchos conceptos también sobre interpretación de textos, sobre el trabajo de la técnica como tal del doblaje, que requiere, como has visto acá en el taller, pues un manejo de la marcación de guiones, del lip sync, que es la sincronización de labios. Entonces se me abre un panorama muy grande y muy rico para trabajar en doblaje. Empiezo a hacer entrenamiento una vez termino el taller, y a los pocos meses tengo la dicha, y como un golpe de suerte que no pasa mucho, de ganarme mi primer protagónico, que fue en una serie adolescente que se llamaba Afric, me acuerdo muy bien, era una serie de Irlanda. Y bueno, me gano yo ese personaje, y qué susto, porque pues yo apenas llevaba 3 meses en training. No tenía todavía mucha habilidad en el tema de marcar los libretos, no tenía rapidez. Entonces me tocó hacer la tarea en casa, llevarme los guiones, llevarme el video y durar, no sé, 5 o 6 horas yo marcando página por página. Bueno, una cosa exhaustiva, pero era la única manera de yo poder llegar con el trabajo hecho y poder rendir en las jornadas de doblaje. Y tuve a mi lado un gran director que tampoco nos acompaña ahora en este plano, tristemente. Se han ido grandes figuras del doblaje en los últimos años, y es una tristeza. Carlos Parra me toma bajo su tutoría y me ayuda a sacar adelante esta serie, y de ahí en adelante pues ya empiezan a surgir otra serie de oportunidades en películas, en dibujitos animados, y luego empiezo a explorar otras ramas de la locución, como son la locución comercial, la locución de audiolibros, de contenidos e-learning, corporativos. Y pues esto implica también una serie de flexibilidades en la voz y distintos tipos de exploraciones, porque cada uno de estos lenguajes requiere como un trabajo vocal distinto. Entonces, bueno, he seguido por ese camino, me ha encantado. Sigo, por supuesto, paralelamente con mi trabajo como actriz, en teatro, en televisión, en cine también, pero ha sido, creo que, un elemento clave para yo mantenerme como aceitadita, entrenada como artista, porque el trabajo en doblaje te exige que siempre estés con un nivel muy alto de creatividad y de ser propositiva y proactiva, porque tú entras a un estudio, haces un personaje en la mañana que puede ser una serie animada, y luego te vas a otro estudio y estás haciendo una película de terror, y luego en la tarde tienes que ir a otro estudio y estarás narrando un documental. Cambian los papeles totalmente. Claro, entonces eso hace que tú todo el tiempo le estés exigiendo a tu voz un nivel muy alto para poder transformarte, para ser flexible, y para estar constantemente en estado creativo.
lo cual pues me parece un regalo maravilloso y yo le recomiendo mucho a cualquier actor, a cualquier intérprete, que si quiere tener un buen entrenamiento, pues que haga doblaje, porque se abren de verdad unos universos muy grandes desde lo creativo. Hablando sobre sus proyectos, sobre su primer serie, o sea, ¿cuál considera usted que es el logro que ha marcado toda su carrera en todo lo que nos ha comentado? Bueno, en doblaje han sido muchísimos los personajes, es que, no, pues como te digo, si tú grabas en promedio 3 cosas diarias en diferentes estudios, pues hay una gran cantidad de material que uno puede considerar. Pero a mí hubo una serie en particular que me marcó mucho, que se grabó durante pandemia, que fue Vincenzo, está en Netflix si la quieren ver. ¿Y por qué fue especial esta serie? Primero porque me abrió la perspectiva sobre la cultura coreana. Empecé a conocer sobre esta industria audiovisual que es absolutamente riquísima, con unos guionistas y unos actores impresionantes. Entonces empiezo a explorar desde la parte cultural, desde esta inquietud con esta serie que me llega, y me dicen, bueno, tienes el protagónico. Yo, bueno, qué gran reto. Y recibo una actriz maravillosa que es Jeon Jo-bin. El personaje que hacía se llamaba Chaeyoung, que era una abogada, pero así súper extrovertida, loquísima, impredecible, pero también empoderadísima. Entonces tenía una cantidad de capas ese personaje que pues era muy exigente, ¿no? Desde lo interpretativo. Y yo tenía pues que construirla y mantener este personaje por 20 capítulos, que fue lo que duró solo hay una temporada y tristemente, porque nos encantaría que hubiese más temporadas. Netflix, por favor, saca más temporadas de Vincenzo. Y este personaje pues me llevó a unos lugares emocionales muy profundos. Hubo un par de veces en las que yo realmente me quebraba del llanto, porque era tal la conexión que yo había logrado con ese personaje que yo no podía soltar como ese sentimiento de atravesar la misma tristeza que ella estaba sintiendo, sí. Entonces, en particular esta serie y este personaje me marcó mucho. He recibido muy bonitos comentarios de mi trabajo en ella. Así que si quisiera que de ahora en adelante pues que fueran llegando personajes así a mi vida siempre, que me representen un reto, eso me encanta. Eso es muy bonito, algo que pueda pasar, algo que uno no conocía. Y yo sé que muchos niños, jóvenes, también adultos, quieren saber qué es lo que tienen que tener para poder ser actores de doblaje, cómo deben verse, cuál debe ser su tono de voz. Profe, coméntenos usted, que es la más específica para esto, qué deben de tener. Yo lo primero que les quiero decir es que nos vamos a quitar esos prejuicios y esos paradigmas de para hacer doblaje hay que tener una voz bonita, nada de eso. O sea, para hacer doblaje primero hay que tener las ganas, hay que tener una serie de cualidades, digamos, dentro de lo interpretativo, saber leer bien, saber tener una buena dicción, pronunciación, sí, eso es importante porque tú vas a estar siempre trabajando con un guión y con un video que está en un idioma original, entonces hay que tener una serie de destrezas desde ahí, pero pues que son básicas de una persona que sabe leer y escribir. Vamos por ahí bien. Pero el tema de qué tan bonita o en cuanto a apariencia, ahí sí nada que ver, o sea, cualquier niño o cualquier joven que se anime a hacerlo lo puede hacer, pero sí es importante que pulan sus cualidades como buenos lectores y que practiquen mucho la lectura en voz alta, para que conozcan su propia voz, para que se enamoren de su propia voz, porque como por ejemplo hoy en la sesión de nuestra clase de hoy hablamos de eso, qué importante es la escucha de nosotros mismos, porque como cuando nos grabamos la voz suena muy distinta a cómo la experimentamos desde acá, desde la cabeza. Entonces, ese paso de conocer muy bien y conocer cuáles son las fortalezas o las debilidades de mi voz, y de pronto yo tengo un problema con la pronunciación de algunas vocales o algunas consonantes, entonces pues como ir puliendo esas cosas para poder hacer un taller, porque es importante la realización del taller para que haya el conocimiento de las técnicas, porque el doblaje es como
cuando tú aprendes a manejar un carro. O sea, tú tienes que aprender una serie de pasos. Claro, y una serie de pasos que son como muy listo, primera, segunda, tan. En el doblaje es la marcación del libreto, entonces tú tienes que aprender esa técnica y dominarla, y ya cuando la dominas ya te puedes soltar un poquito más desde la interpretación. Entonces yo les diría que todo el que tiene una inquietud por el mundo vocal, que tiene ganas, que tiene pasión, que es el que siempre está en las obras de teatro, que es el que se ofrece para cantar en las novenas de Navidad, que es el que siempre está haciendo el alma de la fiesta, pues que se lancen y que cada vez que vean un taller de voz o de doblaje lo hagan, porque es un mundo maravilloso. De verdad que no veo que haya ningún impedimento pues desde la infancia y la juventud para hacerlo, que las ganas. Profe, sabemos que la Universidad ICESI y Centauro Comunicaciones lograron traer el primer taller de doblaje a Cali. Sí. ¿Qué tal? Ya llevamos 2 días de este gran taller. ¿Qué tal ha sido como experiencia? ¿Qué es lo que más se refuerza en estos talleres que son así de rápidos? Bueno, como tenemos que dar tanto conocimiento de manera express, nos hemos centrado en varios frentes, que son, por ejemplo, el entrenamiento físico vocal, que está a cargo de nuestro profesor Roberto, que es excelente y que aprendemos siempre a través del juego y la experiencia y la reflexión también, porque es muy importante ese espacio después de cada ejercicio, la reflexión, porque se mueven muchas cosas en los alumnos, no solo desde el cuerpo, sino emocionalmente también. Entonces, ese proceso es una parte. La otra es ya como la parte teórica que se las dicto yo para explicarles muy bien en qué consiste la técnica, hablar de interpretación de texto, de los códigos de marcación, del lip sync, que es la sincronización de labios que ya les hablaba, y pues también está el elemento de la parte práctica, en la que vamos a darles ejercicios de series reales, con textos, con guiones reales, para que ustedes vivan la experiencia de lo que es estar en un estudio de grabación de doblaje y sientan pues la emoción y la adrenalina y la sinergia que hay entre un actor, un director y un ingeniero, que básicamente esa es como la santísima trinidad del doblaje, que es lo que sucede cuando alguien está doblando. Están conectados estos 3 personajes, el director, que es el que lleva la batuta de toda la historia, el ingeniero, que está dominando toda la parte técnica, y el actor, que aporta todo su talento y su interpretación de un personaje. Les recordamos siempre en el taller que el doblaje no es una imitación, es una interpretación desde un actor, de un personaje real, que tiene que transmitir pues de la forma más verídica lo que está sintiendo ese personaje original de la película o serie que se esté doblando. Profe, ya para terminar, un mensaje que usted le quiera dejar a todos los niños, jóvenes, adultos que quieran entrar en el mundo del doblaje. Que se enamoren de su voz, que exploren, que jueguen, porque la voz es la herramienta principal que todos como seres humanos tenemos para brillar, ¿sí? La voz es lo primero que nosotros sentimos, lo primero que experimentamos al nacer, por ejemplo. ¿Cómo llegamos al mundo? Con un grito, con un acá llegué a este mundo. Y muchas veces durante nuestra vida perdemos esa capacidad de conectarnos con la voz, de hacernos sentir, o nos cohibimos. Entonces la invitación es a que nunca nadie permitan que les calle su voz, y que peleen por ella y que aprendan a amarla y a jugar con ella, que hay infinitas posibilidades creativas con la voz. ¿Sus redes sociales y dónde la podemos encontrar para ver su arduo trabajo? A ver, el Instagram es Vivi, con V, Vivi H, _ actress, como actriz en inglés. Y el TikTok es Vivi, también con V, HA81. Y ya, ahí me encontrarán compartiendo mucha información valiosa sobre no solo el tema del doblaje, la voz, sino también desde la actuación. Entonces comparto muchos tips para castings, para self-tapes, porque yo soy una convencida que el conocimiento hay que compartirlo, y que no hay nada más satisfactorio que tú entregar todo lo que alguna vez otro maestro te dio, y crecer todos a través de ello, porque cada vez que yo estoy también dictando un taller aprendo muchísimo de todos ustedes, y me voy con el corazón llenísimo de alegría de todo lo que experimento con los alumnos.
Entonces sería eso, ese sería el mensaje que yo les dejaría siempre en mis redes. Y nada, pues encantadísima de haber estado acá contigo. Un saludo a todos, muchísimas gracias a la Universidad de ICESI y al Centro 312 por esta gran oportunidad, y esperamos que venga mucho más doblaje, muchos más talleres, y ojalá en el futuro, espero no muy lejano, un satélite de algún gran estudio que se pueda fundar acá para que le demos oportunidad a muchas voces y muchos talentos que hay acá en Cali, en el Valle del Cauca, que merecen ser escuchados y merecen estar en Netflix y en todas las plataformas del mundo a través del doblaje. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao.